Bueno, vamos a ver ahora este ejemplo número 3 de la práctica. De igual forma, vamos a anotar aquí los datos. En este sector voy a anotar todos los datos que pueda identificar en el ejercicio. Vamos a ir viendo los datos y esto se obtiene de la lectura que realizamos el ejercicio, ¿no? Se ejercen dos fuerzas de 25 y 50, por lo tanto, vamos a anotar eso de esta manera, ¿no? F1 va a ser el primero, que vale 25 newtons, y el otro sería F2, porque es la segunda fuerza. Esto vale 50 newtons. Hasta ahí vamos bien. Sobre un cuerpo de 5 kilogramos. Eso sería la masa. La masa vale 5 kilogramos que descansa sobre un plano horizontal. Bueno, es un plano horizontal. Entonces, el coeficiente de rozamiento 0,1. Mu es el coeficiente de rozamiento 0,1. Este no tiene unidad, solamente es un número. Calcula la aceleración. Nos está pidiendo calcular en este caso la aceleración. ¿Ya? Esa es la pregunta, muy similar a la anterior. Pero además nos dice las dos fuerzas actúan en el mismo sentido. ¿Ya? Esto es bien importante, mismo sentido. Bueno, mis datos ya los tengo. Si me fijo bien, todos mis datos cumplen el sistema internacional que se encuentra por acá. Por lo tanto, no vamos a convertir nada. Voy a pasar directamente al siguiente punto. El siguiente punto es realizar el gráfico, ¿ya? Con el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, aquí voy a realizar entonces el gráfico y juntamente con el diagrama de cuerpo libre. En gráfico, ¿no? Para el gráfico lo primero que tenemos que hacer es realizar un bosquejo, una idea general, ¿no? Aquí estaría el piso o superficie, ¿ya? Este es piso o superficie. Ahí encima tengo que dibujar el objeto que estamos analizando, en este caso este va a ser el objeto, ¿ya? Tiene una cierta masa. Luego nos dice que se aplican dos fuerzas, y esto es bien importante, mismo sentido. Es decir, la primera fuerza va hacia este lado, este sería, digamos, F1, y la otra fuerza también va a ese lado, este sería F2. Eso quiere decir mismo sentido. Si es que dijera en sentidos contrarios, entonces si este fuera el objeto, una fuerza va hacia este lado, ¿ya? Y el otro va al otro lado. ¿Ya? Esto sería en sentidos opuestos. Si no me equivoco, en su práctica, un ejercicio dice así, ¿ya? En sentidos opuestos. En mi caso es en sentidos, en el mismo sentido, ¿ya? Entonces, dada esa aclaración, voy a continuar, esto lo vamos a borrar. Ya tengo entonces el esquema. Me faltaría realizar el diagrama de cuerpo libre. Eso lo voy a realizar aquí abajo, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Eso vamos a realizar aquí abajo, ¿ya? Una vez que tengo el esquema, se lo realiza. Para el diagrama de cuerpo libre dijimos que es necesario, es muy necesario dibujar el sistema de ejes cartesianos, ¿no? En este caso el sistema X, que sería esto, y de manera similar el eje Y, ¿no? Que lo vamos a representar con esta línea. Este es el eje Y. Y voy a dibujar ahí el objeto que estamos analizando, ¿no? El objeto que es de análisis, y al medio se lo dibuja este objeto, algo así. Este es el objeto entonces que vamos a analizar y se le pone aquí la masa. Ahora voy a dibujar todas las fuerzas que tenga este objeto, que pueda identificar en este objeto, ¿no? Y vamos a dibujar para esto algunas flechas. Empezaremos entonces con los primeros. A ver, empezaremos con el primero. Para empezar, todos los objetos tienen peso, ¿no? Entonces dibujamos una flecha verticalmente hacia abajo. Este sería W. Luego, en este caso nos habla de dos fuerzas, ¿ya? F1 y F2. Ambas fuerzas van a ir en el eje X. Por lo tanto, empezaré a dibujar la primera fuerza. Voy a dibujarlo en esta dirección. Esta es la primera. Puedo llamarlo a esto fuerza 2, ¿ya? Pero la fuerza 1 está ahí mismo. Es como si estuviera encima. Por lo tanto, la fuerza 2 voy a dibujarlo con otro color, pero va a estar encima. Ya lo voy a dibujar entonces encima. Un minutito. Voy a buscar la flecha. Ahora sí, voy a dibujarlo entonces aquí encima. ¿Ya? Esta flecha azul sería la fuerza 2. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, pero todavía falta. En este caso nos dice que hay rozamiento. Por lo tanto, habría una fuerza que estuviera en sentido contrario. A este lado sería la fuerza de rozamiento. Este sería FR de rozamiento. Como existe rozamiento, ya existe la normal. La normal es una flecha que va verticalmente hacia arriba y es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la normal estaría por aquí. Listo. Ya tengo todas las fuerzas. Voy a continuar entonces realizando la resolución. Para esto voy a poner una línea vertical para poder separar, ¿ya? Entonces,
pongo una línea vertical por aquí. Esto es para separar simplemente, ¿no? Para poder ordenar. Aquí vamos a poner entonces la resolución. ¿Ya? La resolución del ejercicio. Aquí vamos a emplear algunas fórmulas, ¿no? Voy a utilizar la primera fórmula. Bueno, algo que me estaba olvidando en el diagrama de cuerpo libre es poner el sentido de movimiento. Como este objeto hay dos fuerzas que le están jalando, es decir, que el objeto se va a mover en esta dirección. Ese es el sentido de movimiento. Ahora voy a continuar eligiendo la fórmula, la primera fórmula que siempre se utiliza mayormente, sumatoria de fuerzas. Esto es igual a masa multiplicado por aceleración. Esto lo vamos a aplicar en el eje X, ¿ya? Porque el objeto se mueve en el eje X, no se mueve en el eje Y. Voy a sumar todas las fuerzas que están en este eje, en el eje X. Y tenemos tres fuerzas, F1, F2 y tendríamos F3, perdón, F rozamiento, ¿no? Aquí algo que me estaba dando de cuenta recién, perdón, hay un error. Este azul es fuerza 1, ya es fuerza 1, porque el rojo era fuerza 2, ¿no? Este sí o sí tiene que ser 1, no podemos tener dos fuerzas repetidas, ¿no? Entonces voy a corregirlo, por favor. Esa fuerza color azul celeste es 1. Ahora sí, voy a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. La primera fuerza sería F2 y está apuntando hacia el lado positivo de movimiento, por lo tanto es positivo. Luego estaría el F1 que también va a ser positivo porque apunta al mismo lado de movimiento. Luego tendríamos el FR, pero está en sentido contrario, está al revés. Por lo tanto ponemos menos FR. Nada más pongo igual y a continuación vuelvo a copiar masa por aceleración. Listo, hasta ahí hemos hecho algo, ¿ya? Ahora vamos a analizar lo que es la... Voy a despejar, ¿no? La letra A de aceleración. En este caso, esta letra M, que es de la masa, va a ir a este lado a dividir. A dividir. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Vamos a tener acá fuerza 2 más fuerza 1 menos fuerza de rozamiento. Todo esto dividido entre la masa. Y esto va a ser igual a la aceleración. Voy a dar la vuelta a esta ecuación. La aceleración va a ser igual a fuerza 2 más fuerza 1 menos la fuerza de rozamiento y todo esto dividido entre la masa. Listo, esa es mi fórmula. Pero igual que en el ejercicio anterior, necesito la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces ese análisis lo vamos a realizar a un lado. Aquí al lado vamos a analizar esa fuerza de rozamiento para luego reemplazarlo, ¿no? Aquí nosotros entonces vamos a decir el rozamiento. El rozamiento. Ya tenemos una fórmula muy similar al ejercicio anterior, ¿no? Según la fórmula que tenemos arriba, fuerza de rozamiento, esto es igual a μ por la normal, ¿no? Y además la normal tenemos el dato, ¿no? Fuerza de rozamiento va a ser igual a μ, la normal. La normal es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces ya tengo ahí la fórmula para rozamiento. Eso lo voy a reemplazar aquí. Ahí lo voy a reemplazar. Entonces nos va a quedar lo siguiente. La aceleración va a ser igual fuerza 2 más fuerza 1 menos, ahora en vez de rozamiento pongo μ masa por gravedad. Y abajo voy a poner entonces aquí lo que es la masa, ¿no? Ahora sí voy a reemplazar todos los datos que tengo, según mis datos. F1 lo tenemos, vale 50. Más F2, perdón, 50. F1 vale 25. Menos, estos tres datos en un paréntesis voy a poner ya. μ, según los datos, vale 0,1. Por la masa vale 5. Por la gravedad siempre vale 9,81. ¿No? Listo. Abajo tenemos que poner la masa. La masa, según los datos, vale 5. 5. Listo. Lo último que me faltaría es anotar todos esos números en una calculadora para obtener el resultado. Aquí yo tengo la calculadora y voy a proceder a reemplazar una fracción. 50 más 25 menos, abro paréntesis, 0,1 multiplicado por 5 multiplicado por 9,81. Cerramos paréntesis, voy a la parte de abajo, ponemos 5. Igual, convertimos, utilizando decimales, dos decimales sería 14,02. Entonces esa es la aceleración. Aquí ponemos 14,02, ¿no? Y solamente me faltaría poner la unidad de medida. Y en el sistema internacional nos indica que la unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración, esta es la aceleración, vale 14,02 metros sobre segundo al cuadrado.